Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí. Para los que están viendo, los que van a ver este video, el cual generamos a través de la Fundación Universitaria María Cano, la Facultad de Ciencias Empresariales, el Semillero Sumando y Contando, y por supuesto todos aquellos aliados que tenemos de la María Cano a través del semillero de investigación Sumando y Contando, el semillero internacional, que alberga a otras instituciones de educación, incluyendo a ITSON en México. Un saludo muy especial para todos nuestros egresados y estudiantes de la Universidad ITSON en México y así mismo otras universidades aquí en Colombia que se están adhiriendo a este piloto que estamos haciendo con egresados, con estudiantes a través del enriquecimiento del semillero Sumando y Contando. Hoy cerramos con broche de oro un tema supremamente importante, profe, eh, con el agradecimiento y el cariño inmenso porque creemos que hemos dado un gran paso, sobre todo para nuestros egresados que tienen estos conocimientos en contaduría y en administración de empresas, y un tema muy valioso que has venido orientando durante estas jornadas importantes, que ojalá no sea el último, porque creo que quedan muchos temas que podemos cortar con nuestros egresados y con nuestros estudiantes. Por eso te agradezco inmensamente el cariño inmenso de todos nuestros egresados, de la oficina de egresados y por supuesto de la María Cano, por este ratico que nos regalas profesionalmente, pero que seguramente va a favorecer mucho el camino profesional de nuestros egresados y de nuestros estudiantes. Dios te pague, aquí te entregamos nuestros egresados para este último encuentro que tenemos contigo sobre este tema. Profesora Paula, buenas noches, aquí están nuestros egresados. Gracias, Jairo. Para mí es un placer de verdad poder estar acá y compartir con ustedes el conocimiento, el poco que uno tiene. Uno todos los días aprende muchas cosas y para mí este espacio es un enriquecimiento grandísimo. Cuando me preguntan, se le abre a uno también la perspectiva y como las ganas de seguir a veces aprendiendo cada vez más. Bueno, hemos venido como aterrizando muchas cositas desde que iniciamos. Primero que todo, los saludo, buenas noches para todos los egresados. Eh, Buenas noches, Ledis, buenas noches, Juan Alexander. La idea de este último encuentro era como que ustedes me hicieran muchas preguntas. Sin embargo, pues también sé que a veces hay mucho tema que de pronto por ser un poquito desconocido no tenemos. Entonces yo quería también hablarles un poquitico para que se nos vaya como ocurriendo las preguntas. La semana pasada estábamos hablando como de los requisitos que teníamos o que tenemos nosotros y en especial los contadores a la hora de hacer una revisión documental en un proceso de IMPO o de EXPO, ¿cierto? Entonces, habíamos como retomando un poquitico, dijimos que lo primero que íbamos a revisar era la Cámara de Comercio, que en la Cámara de Comercio efectivamente nos diga que ese proceso o esa empresa puede exportar o importar. Después íbamos a revisar el RUT, después íbamos a hacer esa inscripción en el Ministerio de Comercio Exterior. Hablamos un poquitico de la carpeta que teníamos que tener y entonces dijimos, listo, después de revisar esos documentos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar factura, que la factura cumpla con esas especificaciones mínimas que nos exige el comercio exterior, que hablamos un poquitico de la clasificación arancelaria y les dije, esta es esencial dentro de ese proceso, que si la conocemos, sabemos que de ahí se nos pueden derivar descuentos si nosotros sabemos hacerlo de manera correcta. Revisamos un poquitico más allá y hablamos de que teníamos que revisar entonces el documento de transporte, el DEX o documento de exportación, seguros si son necesarios. Entonces,
voy a ir como soltando esa partecita y voy a llegar a esa parte de liquidación de mercancía, que también les mencionaba que es otra de las partes que nosotros dentro del proceso de comercio exterior también estamos sujetos a revisar cuando somos contadores, administradores, que es en el caso de la mayoría de los que están aquí como egresados. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a hacer el proceso, nosotros nos va a llegar una liquidación que es la que nosotros tenemos que pagar. Esa liquidación nosotros las hacemos en términos ICOMTER. Los términos ICOMTER, ¿qué son? Son esos acuerdos con los que nosotros vamos a hacer la negociación, pero esas responsabilidades que enmarca los términos ICOMTER solamente es frente a ¿qué? Frente a la mercancía. Listo. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que normalmente cuando uno habla de contratos internacionales, la gente tiene la creencia que esto es el contrato y no, esto solamente es una partecita chiquitica del contrato, es una de las cláusulas que se pactan dentro del contrato. El contrato tiene mucho más que esta parte. Los términos ICOMTER, no sé si yo les había comentado la clase pasada, el conversatorio pasado, que se enmarcan en 4 grupos, ¿cierto? Pero a mí más que todo me interesa que ustedes conozcan las generalidades y se me especialicen en 2 términos concretamente. Uno es el término FOB y el otro es el término SIF. ¿Por qué? Ustedes van a mirar la factura y normalmente la liquidación del proceso de importación siempre va a terminar con uno de estos 2 términos. La diferencia entre el uno y el otro es que el FOB solamente me va a tener el precio de mercancía, mientras que el SIF va a tener precio de mercancía o el precio pues o el valor comercial de la mercancía, va a tener lo que tiene que ver con fletes y tiene el flete principal obviamente y va a mirar también el tema de seguro cuando se debe de incluir. Entonces, yo necesito mirar cuando a mí me dicen, ve, Paola, liquídeme la mercancía en un valor CIF. Yo ya sé que voy a liquidarla teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver valor de mercancía, seguros y fletes. Si me dicen valor FOB, yo ya sé que solamente es que el valor de la mercancía. Esa liquidación, ustedes van a revisar muy juiciosamente cuando les llegue. Primero que todo, que se estén cobrando los aranceles debidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esa revisión? La semana pasada les hablaba del MUISCA. En el MUISCA nosotros vamos a encontrar el valor del arancel de esa mercancía y vamos a encontrar si tenemos por alguna razón un beneficio tributario o un beneficio arancelario en este caso frente a esa mercancía, si se reduce el arancel o no. Entonces, si llega, por ejemplo, digamos que vamos a importar pocillos, eso es lo que vamos a importar hoy, y el arancel es del 5, pero es que resulta que el Tratado de Libre Comercio con China, que es que lo vamos a traer, el acuerdo comercial, nos dice que nos van a hacer una reducción por ese acuerdo. Entonces, vamos a tomar ese acuerdo, vamos a revisarlo y ya no vamos a pagar el 5, sino un poquito menos. Posterior a eso, después de haberle subido el valor del arancel al precio de la mercancía, es que nosotros vamos a sacar el IVA. Recuerden que en Colombia el IVA está en el 19%, que es la generalidad, pero hay unas exenciones al IVA que son el 5 o el 0%. Ledis, Juan, Gina, ¿tienen de pronto alguna pregunta? Algo que me quieran preguntar hasta ahí. No, señora, todo está muy claro. Bueno. Bueno, teniendo en cuenta todos esos documentos, vamos a hablar un poquitico de la declaración de cambio. Resulta que dentro de esos documentos tenemos la declaración de cambio. ¿La declaración de cambio qué es?
es cuando nosotros tenemos que hacer una transacción de régimen cambiario que siempre va a pasar por banco. Recuerden que el régimen cambiario única y exclusivamente se aplica a las transacciones de comercio exterior. ¿Listo? ¿A través de qué? De una cuenta de compensación. ¿Y quiénes van a tener esa cuenta de compensación? Las personas que están obligadas a este régimen. ¿Quiénes son? Los exportadores, los importadores, las personas, los inversionistas en moneda extranjera o los inversionistas de otro país que vienen a hacer inversión en Colombia. El crédito externo, en este caso, también entraría allí. Algunas de las actividades de bolsa de valores. Entonces, todas estas actividades que ya están reguladas tienen que pasar obligatoriamente por habilitar una cuenta de compensación. La cuenta de compensación es en otro país. La cuenta de compensación no es de un banco colombiano. Estos días alguien me decía, ay, Paola, pero es que nosotros tenemos cuenta de compensación. Entonces yo les decía, ve, ¿y dónde la tienen? Cuando me la pasaron, revisé y no era una cuenta de compensación, era una cuenta libre que habían habilitado en Bancolombia, ¿cierto? Estas cuentas libres, que es cualquiera de las cuentas de nosotros podemos solicitar que nos autorice, que nos den un permiso para el ingreso de moneda extranjera cuando es esporádico. Cuando nosotros vamos a realizar la actividad de manera constante y cumplimos con los requisitos de los obligados, siempre tendrá que ser una cuenta de compensación, y esa cuenta de compensación se habilita en un banco de comercio exterior. Ah, que es que nosotros tenemos a vivienda en Estados Unidos, entonces lo podríamos hacer, sí, tranquilamente. Habilitamos la vivienda, pero la sede de esa cuenta no va a ser en ninguna parte de Colombia, va a ser en Miami. Listo. Estas cuentas de compensación son las que se encargan entonces de recibir la moneda extranjera para que cuando llegue a Colombia se haga la compensación con la moneda del peso colombiano y después nos hagan la monetización, es decir, nos entreguen a nosotros el peso colombiano. Entonces, siempre va a haber ese círculo. Banco B, que es el banco de comercio, digamos que vamos a importar los pocillos de China, está en China, ese banco que está allá ingresa a través de esa cuenta de compensación y da aviso a Banco Colombia para decir que ya el pocillo está y que el dinero ya está. Puede ser a través de una carta de crédito, puede ser a través de una transferencia, puede ser a través de tarjeta de crédito. Y ya este banco de acá empieza su proceso, que normalmente ese proceso va entre 3 y normalmente son 36 horas, ¿cierto? Puede ser un poquito menos, como puede ser un poquito más, pero está como por ese estado. ¿Por qué quiero conversarles de esto? Porque aquí viene otra parte importante de ustedes. Además de que son los que normalmente se les solicita que hagan la solicitud, valga la redundancia, de que habiliten la cuenta de compensación, también les toca tocar un tema importante y ahí es donde quiero llegar yo. Voy a presentarles aquí la ventana. Compartir. Y es un temita que todos conocemos y se llama lavado de activos. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Todas las empresas, absolutamente todas las empresas que tengan comercio exterior obligatoriamente deben de tener implementado la política de lavado de activos y financiación al terrorismo. Nosotros la conocemos como SARLAF o SAGRILAF.
Abro aquí un paréntesis grande. ¿Y por qué quiero hoy tocarles este tema? Y vuelvo y les repito las preguntas que quieran. Porque desde el año pasado que se actualizó, entramos un grupo importante a ser parte de los obligados de implementar las buenas prácticas en SARLAF. ¿Quiénes somos? Los contadores y los abogados, incluso para contratos de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Siempre que tengamos la actividad de comercio exterior, el banco nos va a exigir para poder habilitar esa cuenta de compensación que tengamos implementado este sistema, que esa política nosotros la tengamos totalmente organizada, establecida y desarrollada dentro de nuestra empresa, para que ellos puedan hacer su trabajo. ¿Qué va a hacer el banco? A su vez, va a hacer esa revisión exhaustiva de cada uno de los clientes que nosotros le vamos a presentar o de los proveedores que nosotros le vamos a presentar. Ay, Paola, ¿cómo así? Sí. ¿Qué pasa? Ellos no solamente nos van a revisar a nosotros, sino que ellos van a coger al proveedor de nosotros del otro país y van a revisar que ese dinero que nosotros le estamos entregando a ese proveedor de parte de acá de Colombia sea totalmente legal, no tenga ningún nexo con actividades ilícitas. Y de igual manera pasa cuando nosotros somos los compradores, ¿cierto? Perdón, los vendedores. Que ese dinero que nos va a ingresar de otro país también esté dentro de todas las actividades lícitas. Nosotros en Colombia actualmente tenemos diferentes tipos de normatividades y de instituciones que nos ayudan con todo este proceso. El ROS, que es la figura que nosotros utilizamos para mirar riesgos operacionales. En este proceso lo hacemos a través de la UIAF, que ahorita más adelante vamos a mirar qué es. Y estas son algunas pues de las normas que tenemos actualmente. Está el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, principalmente el artículo del 102 al 107, esta circular, está el artículo 325 y está GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ahora sí, ¿qué es el lavado de activos? Yo no quería mostrarles antes de que de pronto ustedes me contaran. Para ustedes, ¿qué es el lavado de activos? Si yo les puse esa pregunta aquí, ¿ustedes qué me dicen? ¿Y por qué, si estábamos hablando de comercio exterior, por qué llegamos aquí? ¿Quién me quiere responder? Muchas veces el dinero que se suena de pronto del narcotráfico, de los kilos que mandan allá, lo devuelven pagando facturas de supuestamente mercancía que salió de acá. No sé si estoy bien. No, estás bien, Juan. Te cuento, les voy a contar algo y es un caso, yo les conté a ustedes el caso de una señora que recibía dineros de otra persona y era un amante. No. No, profe. Bueno, les voy a contar este ejemplo para que vean lo delicado que es el asunto. Listo. Resulta que había una parejita, porque ellos ya disolvieron el vínculo que tenían, y ellos se fueron a pasar un aniversario a Barranquilla. Resulta que una vez en el hotel el esposo se pasó de trago, se subió a la habitación, ella se quedó en el bar del hotel, conoció a alguien. Esa persona era un extranjero. El esposo jamás se dio cuenta. Se vino a dar cuenta tiempo después por lo siguiente. ¿Qué pasó? Ella empezó a recibir en su cuenta dólares. Recibía $2,000, $3,000, $1,000, $700 constantemente. Recibió en una oportunidad
una cantidad pues bastante grande, ¿cierto? Cuando ella fue a retirarla, inmediatamente el cajero le dijo que la cuenta de ella estaba bloqueada y que pasara a hablar con el director de la sucursal del banco. Ella fue a hablar con el director de la sucursal del banco y el director le dijo, cuéntenos a usted de dónde le están girando ese dinero. Porque pues aquí no hay ni reporte, usted no tiene RUT, nunca pidió solicitud, nunca tiene permiso, no ha tenido nada. Ella se puso nerviosa y le dijo, yo no tengo por qué darle respuesta a usted, y se fue. O sea, ella no hizo nada más. El banco está en la obligación de que cuando encuentra una actividad riesgosa, inmediatamente le tiene que avisar a la fiscalía para que inicie su proceso. Tiempo después, la fiscalía la llamó, le llegó una citación de fiscalía por presunto lavado de activos. Entonces ya el esposo pues le preguntó, mi amor, ¿qué pasó? Y ella le dijo que era una plata que un tío le enviaba a ella constantemente para que iban a comprar un apartamento para el sobrino. Entonces el esposo pues obviamente le creyó, dijo pues sí, entonces venga, vamos a hacer las cosas. Obviamente pues uno no creyó en ese asunto y se le pidió que diera claridad, ella no quiso, por tanto el proceso continuó, ¿cierto? Cuando ya el fiscal, ella pensó que eso era un juego, cuando ya la llamaron a audiencia y el fiscal le dijo que ese delito tenía pena privativa de la libertad de tantos años y que como ella no había cómo demostrar, entonces ella muy seguramente la iban a juzgar, ella ahí sí se asustó, se puso a llorar y contó la verdad. Obviamente se hizo la investigación debida y a ella pues la exoneraron de cualquier responsabilidad, el dinero que venía era bien habido. ¿A dónde quiero llegar con esto, muchachos? Nosotros a veces tomamos como un juego el prestar la cuenta, el que nos ingrese, no, es que solamente me ingresó de unos bolsitos que vendí, de una asesoría que hice. No, eso no tiene nada que ver. Muchachos, en cualquier momento el banco nos puede llamar, nos puede requerir para que demos cuentas de dónde están saliendo esos ingresos de divisas. Que así sea poquito, nos pueden requerir. Ellos en cualquier momento pueden decir, nosotros los vamos a requerir. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer siempre en una empresa? Si el cliente de nosotros o nosotros mismos vamos a recibir divisas, así sean poquitas, vamos a averiguar en el banco qué necesitamos para para que nos habiliten la cuenta en ese caso o nos den esa autorización. Si no queremos hacerlo porque es que es demasiado poco, vamos armando carpeticas. Entonces, este ingreso fue de los 10 bolsos que vendí al cliente tal. Vamos guardando las facturas, hagamos una buena diligencia del proceso, mínimamente averiguamos ese cliente qué, de dónde sacó la plata, de tal manera que si el día de mañana nosotros nos llegan a requerir, nosotros tengamos eso, de mire, esa plata llegó de aquí, esta otra plata llegó de acá. Muchas veces nosotros no lo tenemos. Les voy a contar un caso real. Voy a mirar si puedo ir entrando a mi correo y les voy a mostrar. El año pasado me llama un cliente y me dice, nos llegó un requerimiento de la DIAN. Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, que tenemos una declaración de régimen cambiario y que no hay como documentos conexos a ella, entonces nos están solicitando que simplemente pues como demos claridad al asunto. El requerimiento de la DIAN simplemente mencionaba que era una declaración cambiaria y que no se encontraban documentos. No decía nada más. Obviamente pues le argumentaban desde la ley qué sanciones tenían, daban un tiempo prudente para responder, pare de contar. Hasta ahí nada raro. Le pregunto yo al cliente, súper sencillo, mándeme la carpeta que corresponde a esa declaración de cambio. He ahí el problema. Resulta que esa carpeta, ese requerimiento que nos lo enviaron el año pasado en septiembre,
era del 2017. En el 2017, la contadora era una señora que trabajaba allá, no dejó nada. O sea, ella hizo entrega del puesto, la contadora actual no sabe nada de esa carpeta, esos documentos se perdieron. Ustedes me van a decir, ay, Paola, súper sencillo, pues pidamos el Osladiano otra vez. No. Listo. Empecemos ahí. ¿Qué es lo primero que toca hacer? Como es un proceso de régimen cambiario, la DIAN simplemente lo que hace es mandar el requerimiento a petición del Banco de la República. Primero que todo, toca enviarle al banco donde fue expedido esa declaración de cambio que nos diera la información. Mandamos un derecho de petición a Bancolombia en este caso. Bancolombia nos contestó con un renglón, que esa declaración de cambio correspondía al valor de tantos dólares, pare de contar. Eso a mí no me servía para nada, pero ya teníamos un dato adicional, el valor. O sea que ya sabíamos por cuánto era. Ahora sí, mandémosle a la DIAN otro derecho de petición solicitándole con esa declaración de cambio si tenía de pronto alguna documentación que no la podía sustentar. La DIAN nada. ¿Qué pasa, muchachos? Ustedes dirán, ay, pues eso es una declaración de cambio, paga la sanción y ya. ¿Qué pasa cuando yo no tengo cómo soportar una transacción en divisas? Aquí en este momento no había cómo soportarla. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sanciones me pueden acarrear ahí? Aparte de la sanción cambiaria por no tener los soportes. ¿Qué se les ocurre? No sé, puede que lo bloqueen y que no pueda volver a tener una transacción internacional. Bueno, ¿qué les va a contar? Resulta que significa que nos pueden empezar a investigar por presunto lavado de activos. Si no hay cómo sustentar esa transacción, significa que no hay transacción. No hay mercancía que la soporte, no hay servicio que la soporte, no hay nada. ¿Cierto? Entonces, lo primero, se abre una investigación por presunto lavado de activos. Pero es que el lavado de activos no viene solo. Ustedes como contadores saben que hay un delito que se llama evasión de impuestos. ¿Por qué no está la declaración de esos ingresos? ¿Cierto? Entonces, mire que son varios delitos y varias sanciones que se pueden acarrear a raíz de un error de esos. Entonces, ¿a dónde vamos? Empecemos a realizar buenas prácticas. Cada vez que nosotros hagamos un proceso, vuelvo y les repito, muchachos, esto es de comercio exterior porque ahorita estamos hablando de comercio exterior, pero hagámoslo también acá. Es que yo tengo un cliente y yo no confío mucho en el cliente, entonces hagamos una buena práctica con el cliente de una vez. Hagamos un buen contrato, hagámosle firmar unos documentos para que sepa por lo menos que nos estamos exonerando de alguna manera de la responsabilidad en caso de que él no la tenga, ¿cierto? Entonces, este tema, muchachos, es muy delicado porque riesgos en las empresas, todos los que quieran. Nosotros en Colombia estamos marcados como país rojo, ¿cierto? Eso significa que a nosotros nos mantienen en el ojo del huracán siempre, siempre. Es decir, que cualquier transacción que nosotros hacemos a nivel internacional, a nosotros siempre nos van a investigar más. Y adicional a eso, se nos está volviendo un boom, un montón de actividades riesgosas. ¿Cuáles son esas actividades riesgosas? Las voy a empezar a enumerar para que ustedes sepan. Se volvió común que nos volvamos asesores de sitios de webcam. Nos volvimos expertos en asesorar youtubers. Nos volvimos expertos en asesorar chicas que trabajan en OnlyFans o chicos que trabajan en OnlyFans. Nos volvimos expertos en asesorar ONGs. Nos volvimos expertos en asesorar empresas de minería. Nos volvimos expertos en asesorar empresas de chatarra.
Nos volvimos expertos en asesorar iglesias. Estas son las actividades que están enmarcadas en nuestro derecho colombiano como actividades riesgosas para el proceso de lavado de activos conexas con el comercio exterior. Tanto así que habilitar una cuenta de compensación para una de estas empresas se volvió imposible. O sea, no hay ningún banco, no hay bancos que quieran hacerlo. Hay algunos que se arriesgan, sí. Entonces, antes de uno meterse a ayudarles a ellos, toca primero decirles, ve, intentemos habilitar la cuenta, por si no la niegan, pues no perdamos como los impulsos, ¿cierto? Busquemos plan B, busquemos un intermediario o busquemos otra forma de. Pero si el banco no la niega, es muy difícil realmente que podamos realizar una actividad fácil de comercio exterior. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos claros, muchachos. Sí, señora. Bueno. Venimos entonces, me voy a devolver otra vez a la presentación. Cuéntame. Bueno, así que de pronto... No está diciendo que sí, que estamos claros. Sí, bueno, muchachos. Disculpan que insista tanto con si estamos claros, pero me gusta mucho que si tienen dudas y todo me vayan preguntando. Y vuelvo y les repito, estos son temas que ahorita estamos, mejor dicho, que sí o sí los tenemos que hacer y que a veces no sabemos ni cómo arrancar nosotros. A veces nos dicen, ve, implementemos un sistema y no sabemos. Y realmente es sencillo. La idea es simplemente saber ejecutar la debida práctica. Entonces, cuando hablamos de lavado de activos, el compañero nos ayuda ahorita con una definición. Es muy sencillo, es simplemente darle apariencia a unos recursos que llegaron ilegales de que son legales. ¿Listo? Entonces, hay una plata que nos llegó de contrabando, hay una plata que nos llegó de narcotráfico. Entonces, venga, montémonos una empresa y tratamos de simular que todos los recursos de la empresa son legales cuando nos ingresaron ilegales. Ya les voy a ir contando qué pasa ahí. El lavado de activos nos está dando de 10 a 30 años de prisión actualmente. Y adicional, tenemos que pagar una sanción, una multa de 650 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿De qué depende esos extremos? Depende de la gravedad del asunto y del daño que se pudo ocasionar. Obviamente no es lo mismo la persona que lo hizo por primera vez, del pelado pues que es de 19 años, que no sabe ni nunca ha estudiado, se salió del bachillerato y le propusieron que abriera una cuenta, entonces le consignaban poquito. Entonces no es lo mismo eso a decir a alguien que ya es todo un magnate, que recibe plata de todos lados del lado de activos, que tiene estudio y que sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo darle la sanción a uno que al otro. Entonces los jueces cuando llega un proceso de esos empiezan a tasar ahí. ¿Qué me dice el artículo? Quien adquiera, quien resguarde, quien invierta, quien transporte, quien transforme, quien almacene, conserve, custodie o administre bienes que provengan de lo ilícito, estamos metidos ya en el cuento. ¿Qué es que, Paola, guárdame este bultico de plata, yo vengo por él esta semana? Jodidos, muchachos. Paola, mira, ayúdame con esta empresa, esta ONG, que estoy recibiendo donaciones, ya como que no sé ni qué hacer con eso, ayúdame. Estoy administrando. Ve, Paola, ¿por qué no me compras este apartamento a tu nombre? Yo no quiero tener como nada a nombre mío. Ahí estoy cayendo. ¿Delitos fuentes de qué? Miren, todos los que hay. No solamente es narcotráfico, como mencionó el compañero ahorita. No solamente es eso.
es tráfico de migrantes, secuestro extorsivo, financiamiento del terrorismo, trata de personas, rebelión, drogas, extorsión, armas, delitos contra el sistema financiero, enriquecimiento ilícito, tráfico de menores, delitos contra la administración pública. Entonces, mire que cualquiera de estos puede uno tranquilamente caer. No, es que ellos no tienen nada que ver con droga, pero tienen trata de personas. Mire algo tan sencillo, muchachos, que les voy a contar. Voy a volver a tocar un tema y es el sitio de las cámaras, de las webcam, de estos sitios que se volvieron tan famosos en los últimos años. Resulta que en un sitio de esos contrataron 10 chicas y las 10 chicas eran venezolanas. El ejemplo que estoy poniendo es real, por eso estoy poniendo, no tengo nada en contra de los venezolanos, simplemente lo estoy poniendo para que ustedes, un caso que pasó, listo. Estas chicas vinieron sin plata, chicas que no tenían dónde vivir, dónde dormir. Entonces, la persona que las contrató les dijo, vamos a alquilar una habitación, una casa grande, vamos a dejar 2 habitaciones para que duerman ustedes, se las habilitó con camarotes, les hizo una buena sala, les hizo pues como una especie de pensión para que ellas pasaran pues ahí sus días y habilitó otras habitaciones ya pues para el proceso de lo que a ellas les tocaba hacer en las cámaras. El caso fue que una de ellas, pues alguna vez hablando con alguien, comentó que estaba encerrada ahí. No sé si fue que le dañó el corazón o realmente sí era así. El caso fue que ella denunció que la tenían encerrada y privada de la libertad haciendo este tipo de actividades. Fue la policía, ingresó a la casa y encuentra a las otras chicas allá encerradas. Ellas podían salir cuando quisieran, sí, si no lo hacían era porque no querían. Llegaron, hicieron la revisión, empezaron inmediatamente una investigación en contra de ¿qué? Trata de personas. ¿Quién entra ahí a ser investigado? El contador que les llevaba la contabilidad, el abogado que les ayudaba con los contratos y todas las personas que las tocaron. En el derecho existe un principio y es una manzana podrida me pudre todo. Pues en este caso, todo eso es una red. Todas las personas que pudieron hacer parte del proceso entran en investigación. Ay, es que yo no sabía, es que yo no sé qué. Muchachos, eso no es respuesta. Por eso dicen, hay que hacer debidas prácticas. Listo. Bueno, entonces eso es lavado de activos. Ahora, ¿qué es la financiación al terrorismo? Que eso es lo que significa SARLAF, ¿cierto? Sistema de prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo. La financiación del terrorismo es proveer lo que una banda criminal necesita para cometer sus delitos. Entonces yo tengo aquí mi empresa y yo simplemente en vez de asegurarla para que me roben, le digo a una bandita, protéjame el sector y yo solo pago, vengan cada 8 días que aquí les tengo su plata. Uno muchas veces termina siendo parte de este proceso sin querer. Normalmente los que tienen negocios en el hueco, en algunos sectores de la ciudad, no voy a hablar de cuáles, ustedes saben que tienen que dar la famosa vacuna para que los dejen trabajar. ¿Eso es qué? Es financiar al terrorismo. Listo. ¿Qué me dice la norma? Me dice que da de 13 a 22 años. Y tengo que pagar de 1.300 salarios mínimos a 15.000 salarios mínimos. Quienes hagan ¿qué? Quienes provean, es decir, de la plata. Quien la recolecte, Paola, no, usted solamente encárguese de pasar por las diferentes empresas
que ellos van a ayudar con la bandita para que nos protejan aquí en el sector. Estoy recolectando. Quien entregue, Paola, mira, acá está la plata, ahorita viene un muchacho, usted se la entrega. Entregue. Quien reciba. Ahí lo hice también, ¿cierto? Cuando les dije voy a ir de empresa a empresa pidiéndoles la cuotica. Yo me voy a encargar de recibirla. Administro. Hay dos bandas, ¿cuál entrego a cuál? Aporte, el mero hecho de aportar. Custodie, venga, guardemos. ¿Cierto? Venga, protejamos y venga, guarde. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los grupos actores? Los de delincuencia organizada, los que yo les decía en el hueco, hay un montón. Grupos al margen de la ley, grupos terroristas nacionales, guerrilla paramilitares, águilas negras, como les queramos decir, grupos terroristas internacionales, cualquier banda criminal, cualquier delincuencia común, que los del barrio X que pasan para que cuidar que el carro, y uno tiene el garaje, pero para cuidar el carro es que le cobran a uno cada 8 días, ahí. Fundamentalistas religiosos, movimientos radicalistas. Miren, muchachos, que yo ahorita vuelvo y toco el tema de iglesia acá. No tengo nada en contra de la religión, de hecho soy supremamente creyente, respeto cada quien sus creencias, pero desafortunadamente la religión se nos volvió un negocio. Entonces, muchas de las iglesias, por eso les decía ahorita que se nos volvieron en actividades riesgosas para este tipo de delitos. Entonces, si nosotros estamos asesorando una de estas empresas, con mayor razón tenemos que empezar a aplicar esto. ¿Listo? Ahora sí, entonces, ¿qué es ese famoso SARLAB? El SARLAB es ese sistema de riesgo, ¿cierto? Es ese alerta que yo voy a hacer dentro de mi empresa. Tengo no solamente que hacerlo, tengo que desarrollarlo. De nada me sirve que yo descargue de internet un manual súper bacano y lo deje ahí si no lo he puesto en práctica. Si a mí vienen el día de mañana y me ponen, me hacen, perdón, una auditoría y me dicen, muestre usted cómo ha prevenido todo eso, así esté bonito, y yo digo, ay, no, yo no tengo nada. No tengo ni un documento firmado, no tengo una investigación realizada, no estoy afiliada a ninguna red que me ayude ni me proteja. ¿Me sirvió el proceso? ¿Ustedes qué creen? ¿Me va a dar menos sanción si solo por el hecho de tener el documento o qué quieren ustedes? De nada le va a servir. De nada me va a servir, exacto. Esto de pronto es la parte más difícil que hay dentro de todo el proceso. ¿Por qué? Porque me toca a mí, mira muchachos, me abrió eso, porque me toca a mí concientizar a las personas a que lo tienen que hacer. Miren muchachos que incluso en mis contratos laborales, cuando yo realizo contratos en otras empresas, si me toca hacerlos al área comercial que reciben dinero, yo los obligo a que me firmen una cláusula de lavado de activos. De tal manera que ellos sepan, y les doy su capacitación, y les digo, ya pilas, que si a ustedes les pasa algo, ustedes ya, la empresa se exonera, y quienes responden es ustedes. Entonces, los hago andar con los documentos para que los hagan firmar y no estén recibiendo platas a cualquier cliente sin haberle hecho el estudio previo. Entonces, mire que son cositas sencillitas que uno puede ir involucrando a todos. De esa manera yo voy haciendo mi ejercicio. Ahora bien, es que yo soy solo el contador de la empresa, yo no me quiero meter con eso, muchachos, igual, siempre los van a meter. Háganse en una autoauditoría siquiera cada 2 meses y cojan y empiecen a revisar si han ido adelantando estos tipos de procesos. Entonces, ve, mira, hace días no revisamos a estos clientes. Aleatoriamente escojan de los 20, 30, 40 o 100 clientes que tengan. Y aleatoriamente cójanle a 10, una muestra. Y vuelvan a
hacer los documentos, porque tampoco me sirve que los pida una vez y jamás en la vida los vuelva a actualizar. Ustedes saben que yo hoy puedo ser buena gente, pero ustedes no saben algo que mañana me dañe el corazón, ¿cierto? O puede que hoy me revisaron y yo todo muy bonito, pero mañana me aparezca problemas. Entonces, si vienen y me hacen auditoría, yo digo, no, mire, se les hace seguimiento de manera aleatoria cada tantos meses. Cogemos una muestra de los clientes o de los proveedores. Recuerden que cuando vuelvo y les repito, cuando se investiga un proceso de estos, siempre se va a extender en red. Todos los que están para este lado y todos los que están para este lado. Entonces, venga, Paola, usted los asesoró, venga. Muéstreme usted qué hizo para protegerse o blindarse si esto llegaba a pasar. Ah, yo no hice nada. Entonces, venga, mijita, que usted entre en la investigación. Ah, no, qué pena. Yo sí hice mi debida diligencia, solo que en ese momento, y apenas ha pasado un mes, no ha habido nada raro. Ahí ya quedó, ¿qué? Por fuera. O sea, intenté hacerlo, simplemente que en ese momento apenas ha pasado poquito. O cada 2 o 3 meses lo hacía, pero no se había visto nada. Entonces, ¿qué es el riesgo? Entonces, el riesgo es ese. Lo que tengo yo o la posibilidad que tiene mi empresa para caer en esto, ¿cierto? Ese es el riesgo. Los riesgos principales son estos. El primero, el reputacional. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho de la mamá cuando estábamos chiquitos? Que nos decía que dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es el mejor dicho que me puede definir el riesgo reputacional. Si yo hice negociación con una empresa que es investigada por lado de activos, ya nadie va a querer hacer negocios conmigo. Porque todo el mundo va a empezar a decir que yo también. O si así yo no tenga la culpa de nada, me empiezan una investigación, ya nadie va a querer hacer negocio conmigo. Porque es que ya la gente se enteró que me están haciendo una investigación, así yo no sea culpable. Pero ya la gente se enteró, ¿cierto? Hay un riesgo operativo. ¿Cuál creen ustedes que es el riesgo operativo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre, muchachos? No. Bueno, entonces, el riesgo operativo, Corre. ya les voy a contar. El compañero intentó de pronto hablar, pero de pronto no se le escuchó. Es cuando yo tengo una falla dentro de mi proceso, ¿cierto? Entonces, resulta que yo tengo a Juan y Juan me está recibiendo dineros y es el trabajador mío de confianza, pero yo ni por enterada. Pero Juan lo está haciendo o está utilizando los implementos de la empresa para ayudarle a una persona que anda en malos pasos. El mero hecho de que un empleado mío lo haga, yo puedo estar en riesgo. ¿Por qué? Porque yo cómo fui capaz de permitir, o más bien, cómo no me di cuenta que alguien que está dentro de mi misma organización realice este tipo de cosas. Listo. Uno se puede dar cuenta muy fácil. Muchachos, vean, nosotros los humanos somos tan imperfectos que una persona que empieza a tener plata se nota de uno. Miren que un estudiante mío, que pesar, está en la cárcel. Y con él pasó algo. Él era muy tímido, era una persona muy tímida, él no tenía medio de transporte, él iba a estudiar súper juicioso. De un momento a otro el hombre cambió. Compró su buena moto, empezó a vestir diferente,
Eso llegaba cada rato, ¿quién quiere tinto? Les traigo a todos. Y uno simplemente observaba. Yo me sentaba muchas veces a dar la clase y yo lo miraba y yo decía, ¿en qué estará metido este pelado? Pero uno se queda callado, ¿cierto? Resulta que un año después de que yo le di clase, me contaba la persona, pues alguien que trabajó conmigo, que al pelado lo habían cogido porque estaba llevando unos procesos, le estaba ayudando a alguien con un proceso de lavado de activos. Como no pudieron encontrar la cabeza de la operación, él fue el único, como decimos vulgarmente los paisas, pendejo que se dejó coger. Para mí no es pendejada, yo digo que uno debe evitar a toda costa realizar estas cosas y simplemente lo metieron a la cárcel y ahorita está en la cárcel. Ahí se tiró la vida completita. Listo. Entonces es muy fácil uno darse cuenta, alguien que cambie sus hábitos de un momento a otro, de uno mismo dice formas de vestir, que empiecen a despilfarrar, a montar cosas, dos opciones. O se metió en algo raro o se ganó la lotería. Todos sabemos, muchachos, que por buen trabajo que tengamos, no, la plata no le alcanza para despilfarrar. ¿Listo? Bueno, el legal. Consigue una viejita con plata, profe. Ah, bueno, también. Se consiguió su sugar mommy o su sugar daddy si somos mujeres, ¿cierto? No crea, como la del cuento anterior, ¿cierto? Se los consigue, yo no les conté, no les terminé de contar el cuento. Obviamente pues el esposo la dejó, ¿cierto? El sugar daddy que se consiguió de Estados Unidos, efectivamente se investigó, era un señor con empresa allá, era pensionado de la Fuerza Aérea, el señor tenía plata y como nunca se enteró por qué era que le estaban averiguando, ya simplemente toda la información que le pidieron y como todo era legal, él la pasó, nunca se enteró, ella siguió con él. Entonces perdió el amor, pero ganó plata, como me dice un amigo mío. Es un buen cambio. Bueno. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Si están mirando la conexión directa que tiene con las carreras de ustedes. Claro, profe. Bueno, entonces voy por acá. Ay. Bueno, el legal. ¿Cuál es el legal cuando me sancionan? Así de sencillo. Efectivamente, encontraron transacciones que no debían hacerse, así sean actos involuntarios, es decir, ni idea, pero los hice. Ahí fue. Hice contrato con una persona que no debía, recibí dineros de alguien que no investigué. Ahí llegó, muchachos. Entonces, ese es el otro riesgo, las sanciones y sanciones fuertes, que realmente, pues ya les dije, o sea, aparte de que hablando de dinero es bastante, no es cualquier lagaña pues que le quitan a uno, la parte de la cárcel, de la pena privativa de la libertad, que esa sí no se va a exonerar, ¿cierto? Y uno estar en la cárcel no es bueno. Y uno de los más fáciles es el de contagio. Yo ahorita les decía a ustedes que en el derecho partíamos de un principio, es que una manzana podrida pudre todo, ¿cierto? Entonces, ahí viene eso. Cuando normalmente ingresa dinero de plata mala vida a mi cuenta, pudre todo lo que yo tengo. Voy a ponerles un ejemplo. Yo soy asesora de la empresa X. Yo simplemente recibo plata, a mí no me interesa ellos qué hacen. Ellos me piden lo asesoro y yo asesoro y pare de contar. Ya voy a abrir a sacar plata de mi cuenta y no me deja. ¿Qué pasaría? Cuando después me llaman de la fiscalía porque se abrió una investigación. ¿Qué pasa, muchachos, ahí?
cogieron al de la empresa. Lo que hacen, como les decía ahorita, es empezar a revisar a quién le dio y quién le dio. Ahí entramos todos y se empieza la depuración. En este caso, como yo no había hecho nada de debida diligencia, me contagié. Y el dinero que yo tenía de bien habido, que era de mi contrato laboral, que no era de las asesorías, que no era, es más, era una herencia, se tocó con este dinero malo. Inmediatamente esto se va. Ustedes han escuchado y les voy a contar un caso y es real. En el oriente antioqueño, no voy a decir en qué pueblo, había un lote. Ese lote era de una persona que lo trabajó, lo consiguió bien habido. Llegó un amigo de Estados Unidos y le dijo, hermano, ¿por qué no construimos ahí un apartamento y los vendemos? Claro, hermano, venga. Yo pongo entonces el lote de la oportunidad que yo quería. Resulta que la plata que le aportaron era de lavado de activos. Y resulta que con tan mala suerte que a los 3 meses de haber hecho el negocio para empezar a construir, cogieron al tipo con el que hizo el negocio. Ese lote cayó ahí. En estos momentos el lote, ya unos muros que habían parado, está ahí ya pudriéndose. Pasa años. El lotecito se perdió. Y era de buena vida. Pero lo tocó plata de mala vida. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí estamos claros. Bueno, esto de señales de alerta se los he ido mencionando, que era lo que yo les decía a ustedes, un comportamiento poco habitual, que tenía un carrito de 10 millones y pasó a uno de 200 millones de un día para otro, que de no conocer Guatapé de un momento a otro resultó paseando por todo el mundo, de no salir ni a la esquina, empezó a salir a los lugares más sofisticados. Entonces, cuando uno empieza a mirar comportamientos diferentes, eso es una alerta. En una empresa, súper fácil también. Como el banco empieza a revisar, cuando empiezan a aumentar los ingresos de la empresa sin manera y sin razón. Que es que una empresa que movía 20 millones mensual pasó a mover 100. No, pues imagínense, de un momento a otro no para mover toda la plata. Para eso el banco tiene ya su alerta, ¿cierto? Entonces, hay diferentes alertas que uno dice, eso no es por ahí. Y ahí es donde yo tengo que echar ojo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas señales? Mire, las empresas, mire, a mí me pasó alguna vez, estoy hablando del año pasado, que íbamos a cerrar una negociación. Yo les conté a ustedes que yo soy negociadora internacional también. Estábamos cerrando una negociación y pues ese bichito de abogada nunca se me quita en ningún lado. Le voy diciendo yo a mi cliente, hay algo en ese que no me gusta. No, Pau, pero mira los movimientos de la empresa, y yo no sé, deme la dirección de esa empresa. Y me fui. Ay, me fui a mirar dónde era un fin de semana. Cuando hoy tocó la puerta, una casa de familia. Caída. O sea, era una señora y le pregunté, yo, ¿usted toda la vida ha vivido ahí? Me dijo, toda la vida he vivido ahí. O sea, la empresa no existía. Y era la dirección que habían y que aparecía en Cámara de Comercio. Otras veces, ¿y la empresa dónde está? Por ningún lado. O está y ustedes ven que es grandísima, pero nunca hacen nada. O dicen que mueven muchas cosas y es un metro. Y uno dice, ¿y esto aquí qué? ¿Cierto? Entonces ahí también. Por lo general, pues el tema de minería, que como les digo, es un tema bastante delicado. Fraccionamiento. Cuando yo hago diferentes transacciones durante el día, ¿cierto? Eso también. Préstamo de cuenta que se los mencioné ahorita con el alumno mío. Este es otro muy común. La minería. ¿Cómo?
Yo tengo un caso con ese amigo, un caso no, pues, conozco una situación y no sé cómo sería eso. Yo tengo un familiar que tiene minas, ¿cierto? Sí. Y él va, vende el oro en Ecuador porque allá obviamente le compran más caro. Y ese trae los dólares, pues se los trae caleto, ahí que el que está evadiendo. ¿Reportar el ingreso o qué? Está reportando. Ahí hay que mirar varias cosas, muchachos. Para poder exportar oro en Colombia, piden un montón de requisitos increíbles, ¿cierto? Si él no lo está haciendo de manera legal, se está saltando todos los procedimientos. Hay que pedirle permiso al Banco de la República, hay que pedir permiso a la agencia minera, hay que pagar un impuesto que es del 6 o el 4% dependiendo del tipo de oro. Hay que hacer todos los trámites con bolsa de valores. De hecho, te voy a contar algo. En Colombia se prohibió desde hace aproximadamente 5 años que las personas naturales pudiéramos transportar oro. Actualmente, las únicas que están autorizadas, y si sea 1 gramo de oro, son las transportadoras de valores. Se los digo con conocimiento de causa. Yo hasta hace 3 meses fui gerente de una comercializadora de oro internacional. Entonces yo sé cómo se mueve, cómo es el proceso. Y no los autoriza nadie. ¿Cómo es? Yo tengo el oro para exportar. Apenas yo lo tengo, yo le doy a un aviso a la transportadora, sea Atlas, sea Brinks, cualquiera de estas dos, que son las que tienen capacidad a nivel internacional. Ellas, antes de yo contratarlas, ellas me tuvieron que haber hecho un estudio a mí, y el estudio no es cualquiera. Apenas yo le digo que tengo el oro, ellas lo que hacen es que van y lo recogen donde yo le diga. Ellas se encargan de hacerle el estudio al oro para que sí salga con la ley que debe de salir, que no puede ser inferior a 800. Y ellas se encargan de hacer el proceso hasta el aeropuerto. Normalmente el oro sale por avión. En aduana ya se encargan de hacer el proceso, lo suben al avión, lo custodian. Cuando llega al país de destino, sea cual sea el país, hay otra persona que ya la transportadora de valores contactó para que lo reciba. Y la transportadora de valores que tiene conexión en el otro país ya lo recibe y se encarga de entregárselo al cliente final. Ese es el proceso. Obviamente, como les digo, aquí nosotros estamos marcados como país rojo, nosotros somos una belleza. Nosotros aquí, muy poquitos los que realmente trabajamos con la legalidad en esos asuntos. Bueno, el pagos anticipados, esta es otra modalidad. Ay, venga, présteme 500 millones de pesos, me hacen el estudio súper bien, 5 años, y a los 2 meses los pago. Ahí de una caída. Y esta onda sacó 500 millones, me ganó la lotería, el baloto, ¿qué? Entonces, no, muchachos. Si yo no tengo cómo demostrar ese pago, no lo hagan. Vayan haciéndolo pasito. Bueno. Entonces ya lo conversamos. Discúlpenme, muchachos. ¿Qué pregunto yo normalmente en los formularios o en el debido trámite, como les digo yo, así sea persona natural? Lo primero que voy a preguntar es si son personas públicamente expuestas, ¿cierto? Esto ya es un riesgo como tal. Y el mero hecho de que yo sea familiar, esposa, novia, hermana, amiga de una persona públicamente expuesta, ya hay un riesgo. Por lo tanto, obligatoriamente me toca hacerle el proceso de lavado de SARLAF. ¿Listo? Entonces, aquí hay dos categorías. Están las personas políticamente expuestas y las públicamente. ¿Quiénes caben? Todos los políticos. ¿Quiénes caben en la segunda? Todas las personas reconocidas que ustedes ven en televisión. Incluso pues los youtubers, todas estas personas caben ahí. ¿Ok?
¿Qué más les tengo que preguntar? Si tienen transferencias o tienen transacciones en moneda extranjera. Listo, esa es otra cosa que yo debo de preguntar. ¿Qué otra cosa debo de preguntar yo? Bajo la gravedad de juramento, si los dineros con los que me está pagando son legales. Y cuando ya tengo esa información firmada por esa persona, yo misma puedo encargarme de sacar Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Policía. Incluso me voy a rama judicial y le averiguo procesos. Yo con eso, como persona natural, como Paola simplemente abogada, Paola contadora, quedo tranquila, porque hice mi debida diligencia dentro de lo que la ley me lo permite. Si yo fuera empresa, obviamente el proceso fuera diferente. Aparte del formulario que le tengo que llenar al cliente, aparte de ese formulario, ¿qué más me toca hacer? Estar afiliada a una entidad donde yo pueda soportar o avisar los posibles riesgos. Y obviamente me va a permitir consultar estas personas. Con el número de cédula, solamente con el número de cédula de ellos, yo puedo saber en qué bancos tiene cuentas, cuánto ha movido en los últimos meses, a qué restaurantes ha ido, si ha paseado, a qué países ha paseado, con qué tarjetas ha pagado. Yo puedo tranquilamente con el número de cédula verificar toda la información. Eso a mí ya me da una alerta, ¿cierto? O sea, yo ya puedo decir, uy, hijo de madre, esta persona no me conviene hacer negociaciones con ella o sí me conviene. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. ¿Cómo les pareció? ¿Sí sintieron que aprendieron en los 3 encuentros? Información nueva para ustedes. Cuéntenme un poquitico, Juan y Ledis. Profe, sí, digamos que en mi caso, pues apenas estoy como empezando en el campo y es una empresa de asesorías. Y por ahí escuché que alguien quiere exportar. Entonces, claro, ya uno ya tiene las bases para asesorar o mirar cómo están haciendo el procedimiento. Claro, y uno ya por lo menos con esto les abro un poquitico como la mente para que ustedes digan, no, hay que hacer más cosas, no solamente como uno decir lo que uno cree que conoce, sino dice, uy, les toque ahí el gusanito de la curiosidad para que lo puedan hacer. Bueno, ladies, ahorita le reviso lo que me dijiste, listo. Ay, profe, sí, muchas gracias. Es que yo lo sigo viendo muy sospechoso, pero uno Vale, nunca sabe. claro, no, yo te lo reviso y ahí mismo te cuento. Bueno, señora, muchas gracias. Corina, muchas gracias por estar siempre presente pues como en el proceso. Me pidieron una información, mañana yo los molesto para que me la pasen por escrito para yo enviárselas y muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Corina, hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Que Hasta descanse. luego, chao. Igualmente, chao. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche a todos.